Bueno, buenas tardes, gracias por venir a la charla después del almuerzo, que sé que son difíciles, así que vamos a tratar de hacerlo lo más amenas posible. Vamos a esperar a que terminen de entrar. Bueno, esta mañana alguno estuvo en la charla que di la mañana, algunos sí, ya lo vi. Lo lamento por ustedes, van a hacer lo que pueden. Esta charla es bastante diferente a la anterior, la otra hablábamos sobre algunas herramientas que desarrollamos nosotros dentro de la empresa y algunas cosas que hacemos y demás, y esta charla por ahí es un poco más académica, desde lo conceptual. La idea era encarar un poquitito el tema de seguridad industrial y desde las áreas de operaciones, ¿no? Por eso es OT, Supervision Technology. Es ver qué es lo que sucede desde esas áreas que no son IT, ¿no? ¿Sí? y qué desafíos se nos plantean. Cuando nosotros hablamos de sistemas industriales, por ahí de todo tipo. O sea, tenemos desde una cinta transportadora a un sistema de riego automático, a algún sistema que simplemente haga lecturas, digamos, y mande estados de situación en algún dispositivo. Hablamos también de autos, por ejemplo, no sé si alguna vez se pusieron a pensar, pero un auto es un sistema industrial. Hablamos de algo más sencillo que un auto, hablamos de un ascensor. El ascensor tiene un sistema SCADA. O si todos ustedes trabajan en empresas, ¿sí? Todos trabajan con data centers. Los data centers que tienen más de un aire acondicionado, por ejemplo, 2 o 3 aires acondicionados y demás, que tienen un aparatito que va controlándolos y dicen, ok, hoy queda encendido un aire acondicionado, la semana siguiente si se apaga y se enciende otro. Eso es un sistema industrial, es un sistema SCADA que está controlando ese tipo de tecnologías. Así que un poco la idea es charlar un poco sobre esto, sobre los temas de seguridad que nos asocian y entender que lo podemos encontrar de múltiples formas. Por eso arranqué con esa introducción. De hecho, muchas veces se asocia también a lo que es robótica, digamos, ¿no? O robótica avanzada, como en este caso. El que está jugando es uno de los campeones de ping-pong, campeones mundiales. Les cuento, acá no la persona no ganó el robot, pero por lo menos lo estaba desafiando bastante, ¿no? A veces uno ve los sistemas industriales complejos y piensa enseguida en sistemas como ese. También hay otro tipo de sistemas como este que diseñó Honda, por ejemplo, hace unos años atrás, en donde tenía uno de los grandes desafíos que era ya que los movimientos no sean laterales, sino que además puede identificar obstáculos y esquivarlos, ¿no? Como por ejemplo una escalera, una simple escalera. Bueno, puede salir mal también. Esto quiere decir que los sistemas industriales no son perfectos, claramente pueden tener fallas y eso lo vemos nosotros a diario en nuestros sistemas y trabajamos para que esas cosas mejoren. Pero, ¿desde qué óptica trabajamos? Y esto es lo que lo hace diferente y por eso la había una vez. Porque los que trabajan en sistemas industriales tratan de mejorar justamente el aspecto industrial, el aspecto operativo de ese sistema, no la óptica de seguridad. En muy pocas veces se ve desde el tema de seguridad. De hecho, si uno se imagina cualquier industria, en cualquier industria donde se pueda encontrar con un sistema industrial, o sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué industria se imaginan? ¿Qué sistema industrial se imaginan? ¿Qué es el primero que se les viene a la cabeza? Ok, ya sé, una cervecería, ya lo sé. O sea, si vamos a un sistema de una cervecería, por ejemplo, donde tenemos una cinta industrial, o sea, ¿cuál es la preocupación del que diseña eso? Que no se rompan las botellas. Es mi preocupación que no se le rompan las botellas, ¿sabes? En la cervecería, ¿no? Pero básicamente su foco es ese. En cambio, el que trabaja en seguridad, ¿cuál es su foco? Que no lo hackeen, ¿sí? Ahora, el que trabaja en IT, el que trabaja en tecnología, ¿cuál es su foco? Que la información esté disponible. Vamos, fíjense que cada área tiene focos diferentes. Cada una de las áreas tiene focos diferentes. Por eso es medio extraño cuando en algunas empresas deciden hacer que todo funcione bajo una misma persona. O sea, que la misma persona piense en función de las 3 cosas a la vez. Es como raro, porque no puede tener la mente en las 3 cosas juntas. ¿Sí?
O se focaliza en una o se focaliza en otra. Cuando uno abre un poco más el mapa de esa red industrial, si uno mira básicamente el proceso industrial de una cervecería, en ningún momento lo ves enlazado a los sistemas corporativos. ¿Sí? Te lo vas a ver en la parte de facturación. Hay una persona que pues carga cómo te va facturando, etcétera, cuántos camiones salen y demás. Pero lo normal es que estos sistemas siempre se mantenían de forma independiente. Y esta visión hacía que no pensar en seguridad no sea tan malo, porque pasaban pocas cosas. De hecho, ¿quiénes trabajan en sistemas industriales acá? ¿Quién mantiene sistemas industriales? Okay. Los que mantienen sistemas industriales saben que con el tiempo, el hecho de que sean redes aisladas y que sean otros protocolos totalmente diferentes te han dado una gran ventaja desde la óptica de seguridad. O sea, ¿quién iba a atacarte por RS-232? Nadie. ¿Quién iba a atacarte por Profinet? Nadie. ¿Sí? Ahora, cuando todo eso se puede montar sobre una red TCP y conectarla a mi red corporativa, ahí ya empieza a cambiar la historia, digamos, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver que los métodos tradicionales de diseño pueden tener problemas bastante básicos, ¿sí? Como eso, vamos así. Es decir, que en realidad, cuando uno empieza a diseñar, se empieza a encontrar con que empiezan a haber cada vez más ataques, y estos seguramente conocen a muchos de estos, empiezan a haber cada vez más ataques a sistemas industriales a través de las redes tradicionales de TCP/IP y de ataques comunes. De hecho, es bastante interesante ver que muchos de los ataques que nosotros estamos conociendo durante estos 2 últimos años a sistemas industriales como plantas potabilizadoras de agua, etc., son ataques que también sucedieron hace 10 años atrás o hace 8 años atrás. Es decir, que pasó hace 8 años un tipo de ataque, ese ataque se mantuvo, el tipo de ataque se mantuvo y 8 años después vuelve a pasar, como si en otra planta, en otra parte del mundo y demás. Eso significa que no aprendemos de nuestros errores y seguimos cometiendo las mismas equivocaciones. De hecho, fíjense que hay montones de casos, a montones de sistemas diferentes, e incluso hasta el malware ha llegado, y esto creo que ha sido lo que ha impulsado bastante el cambio del concepto de seguridad en sistemas industriales. O sea, la aparición de Stuxnet ha hecho que realmente se empiece a hablar de este tema. Hasta ese momento nadie hablaba sobre seguridad, digamos, ¿no? Entonces, esto es bastante curioso, porque cuando uno mira y toma ciertos valores, como por ejemplo los del ISSER, ¿conocen el ISSER? Sí. El ISSER es un CERT de sistemas industriales. El ISSER hizo una serie de estudios, hace una serie de estudios a partir de las denuncias de los ciberataques que hay contra sistemas industriales, y han sacado datos como por ejemplo que en el 2014 hubo 245 incidentes reportados y en el 2015 hubo 295. ¿Sí? Si uno piensa en eso, dice, pero no son tantos. 245 ataques, 295, 300 ataques, supongamos, no son tantos, ¿no? No parecen muchos. Pero estos son solo en Estados Unidos. ¿Sí? Estos son solo los que denuncian. Pero y además, no solamente eso, estos son solo los que se dieron cuenta que están siendo pegados. ¿Sí? Entonces acá empezamos con otras problemáticas, como por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el resto del mundo? ¿Cuántos otros ataques hay en el resto del mundo y no son denunciados? ¿O cuántos sistemas están comprometidos y nadie lo sabe? Ahí es, si nos metemos en el concepto de APT, entramos en otro tema, ¿no? Más largo. Algo también interesante es que dice, por ejemplo, que el sector energético en el 2014 representaba el 32% de los incidentes y en el 2015 solamente el 15%. ¿Sí? ¿Y esto por qué lo pongo? Porque todo el mundo, cuando vas a hablar de seguridad industrial, te dice, no, pero nosotros no somos una planta de energía. La planta de energía tiene menos incidentes que el resto, o sea que en el resto están creciendo más que en las plantas de energía. ¿Por qué? Porque lo de las plantas de energía tuvo un boom con películas como, bueno, no sé, creo que se llamaba Duro de Matar 4, digamos, ¿no? En donde hacían volar una planta, etc. O sea, cuando tenés películas en Hollywood, hacen que esas cosas se pongan más de moda, pero la verdad es que después hay un montón de sistemas industriales disponibles para atacar. De hecho, en Mr. Robot, cuando hicieron el ataque a través de los sistemas de refrigeración, ¿qué pasó después? Toda la gente buscando vulnerabilidades en los sistemas de refrigeración. Esto es lo que el cine mismo promueve de alguna manera, ¿no? Sin quererlo, obviamente. No, pero es parte del juego esto. Después, otro de los datos dice, del mismo ISSER, dice que el 23% de los incidentes fueron en empresas de agua, ¿sí? 21 en sistemas de transporte, 16 en gobiernos, 3 en sistemas de salud y 2 en comunicaciones. Esto es interesante, porque fíjense que apuntan mucho a los sistemas de agua, por lo cual el objetivo ¿cuál es? No es provocar un caos nada más, es matar gente, concretamente, ¿sí? Concretamente matar gente, ¿sí? Es envenenar a las personas, a descomponerlas, lo que fuera. O sea que fíjense que cuando nosotros hablamos de seguridad industrial, la diferencia de lo que pasa en una empresa corporativamente, estamos hablando de vidas humanas, claramente. Y el atacante tiene
ese conocimiento, digamos, sabe que lo que está haciendo es perjudicar a las personas e igual intenta atacarlos, digamos, ¿no? O sea que estamos hablando de ataques bastante más complejos que los tradicionales. Pero bien, cuando nosotros hablamos de sistemas industriales tenemos que entender qué es un sistema industrial y para eso hay alguna serie de definiciones que es bastante interesante porque en realidad aparecen siempre confusas en los tipos de ataques. En muchas conferencias cuando hablan de los exploits o de las herramientas que se utilizan para hacer ataques, hablan sobre como si todo fuera lo mismo, o sea, como si un sistema SCADA fuera exactamente lo mismo que un HMI, que lo mismo que un PLC simple, o sea, y en realidad son componentes diferentes. Y cada uno de estos componentes tiene funciones diferentes. Por ejemplo, en los sistemas industriales, los ISC, se conocen a modo general, pero un sistema de SCADA es un supervisor, o sea, lo que hace es tomar datos y tomar decisiones en base a esos datos. Mientras que, por ejemplo, un PLC es un controlador lógico, que es el que toma las decisiones electrónicamente, digamos, electromecánicamente, digamos así. Y mientras que un HMI es una consola, o sea, que en realidad es lo que yo veo. Y esa consola puede ser un equipo, puede ser un servidor, o puede ser una pantallita como la que estaba recién por acá, digamos así, que es la que vos pasás y mirás a cuánto está la temperatura de un horno, por ejemplo, o el estado de alguna puerta, puede ser un indicador, una luz. O sea, los HMI hay montones de modelos diferentes. Y también existen otros componentes más que se llaman RTUs, que las RTUs son básicamente los dispositivos que lo que hacen es obtener señales y las transmiten hacia los sistemas SCADA o a los DCS donde se toman las decisiones de qué es lo que tiene que pasar. ¿Por qué cuento todos estos componentes? ¿Por qué se imaginan? Porque cada uno es un punto de fallo, claramente. O sea, cada componente es un punto donde un atacante puede atacar. O sea, si uno se para desde la óptica del atacante, en cada uno de ellos puedes hacer algo. En el HMI puedo mostrarle interfaces con gráficos diferentes para que tome una mala decisión el operador. O sea, que el operador accione algo en base a lo que él ve en ese gráfico. En la RTU le puedo mandar señales, intercepto esa señal, puedo mandar señales falsas a los sistemas que toman decisiones. Y acá es donde empiezan algunas cuestiones que son bastante curiosas. Por ejemplo, en noviembre del 2014 sería, a fines de noviembre fui a un evento en México en donde hablaban en realidad era un evento de la IEEE y en ese evento había un montón de fabricantes y uno de los fabricantes vendía unas RTU muy bonitas, como una RTU que de hecho tenían un video filmado en donde mostraban cómo la RTU estaba afuera. Ustedes imagínense que estos equipos por lo general están en lugares bien alejados, están en una oficina, ¿no? Están en el medio de un campo, en lugares bastante desérticos, con climas complejos, etc. Entonces ellos tenían un video mostrando cómo llovía y la RTU ahí aguantando y transmitiendo datos. Y de repente esa RTU se descolgaba del poste y caía al suelo en el medio del barro y seguía transmitiendo datos. Ellos mostraban los grafiquitos, qué bueno. Y después pasaba una camioneta por ahí, no sé por qué, para el video supongo, y le pasa por arriba la RTU. Y la RTU sigue transmitiendo. Qué bueno, ¿cómo transmite? Genial. Pero yo dije, vamos a ver qué pasa en cuanto a las señales que transmiten. Como habían puesto varias y estaban haciendo una demo, levanto y veo que estaban las RTU publicándose a través de Wi-Fi. Esas eran por 802.11, ¿no? Entonces, cuando las veo digo, genial, a ver, las RTU están cifradas. ¿Con qué? ¿Con qué? Yo dije, lo deben haber montado así para el stand. O sea, claro, porque no. ¿Sí? Entonces me hace se arreglando y de vuelta dije, mirá, las RTU transmiten porque tenía dos modelos, una que transmitía por 802.11 y otra por GPRS. Después hablo de eso. Dije, ok, la que transmite por 802.11, ¿cifra la comunicación? Sí, claro. ¿Cómo no va a cifrar? Genial. ¿Y con qué cifran? Porque yo la que veo está con web. ¿Y sí? ¿Cuál es cifra? ¿Pero la puedo cambiar? A WPA, WPA2. ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque estamos en el 2014, fin de 2014, fue hace por lo menos 10 años que hay videos en YouTube mostrando cómo se rompe web en un par de minutos. Le digo, ¿por qué? Nada más que por eso. ¿Sí? Y me dijo, ¿en serio? Genial. Lo bueno de todo esto es que vamos a tener trabajo muchos años más, ¿no? Esto es lo bueno, esto es lo interesante del trabajo, pero bueno, dije, no importa. Bueno, esto lo vas a tener que corregir porque evidentemente tenés un problema. No lo habíamos visto, podemos sacar una segunda versión.
Y podíamos cobrar aparte por agregarle un factor de seguridad. Yo lo miraba con cara y me decía, lo voy a matar. No. ¿Cómo vas a cobrar aparte por darle seguridad? Y sí, claro, es otro producto. Maldición. Está bien, es la forma de pensar de uno, está bien, ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar de la otra, de la que tiene GPRS, digamos. La que tiene GPRS, o sea, que tiene un chip ahí que transmite por el celular, digo, transmite por GPRS y cifra. No, me dice, ¿qué? Si es por GPRS, ¿quién te va a interceptar el teléfono? Bueno, sabes que hay un protocolo, que GPRS también es un protocolo que transmite en texto plano, que se puede interceptar, que cuando se puede montar una celda falsa, se vale. ¿No? Me dijo, pero ¿quién va a hacer ese escándalo para sacarte los datos de la red de Wi-Fi? Tenés razón, no hablo más común. Esto me lleva mucho tiempo y no estamos llegando a nada. La realidad es que con este tipo de fabricantes nos encontramos muy a diario, o sea, y más en los sistemas industriales. Ustedes acá tienen una ventaja que, por ejemplo, en Argentina no tenemos, digamos, ¿sí? Es que en Argentina recién este año se volvió a liberar las importaciones, es decir, que ahora podemos comprar cosas en el resto del mundo, aunque les parezca mentira, antes no podíamos. Entonces, muchas de las cosas se tienen que resolver localmente. Entonces, los sistemas industriales, muchos, eran fabricados en casa, porque no podían comprar la cosa. Entonces, no podían hacer importaciones. En cambio, un Arduino se lo traían en el bolsillo. Entonces, los fabricantes hacían lo imposible por hacer algo, lo cual, desde el lado de la ingeniería se encuentran maravillas, desde el lado de seguridad, es tierra de nadie. Pero lo interesante de esto es que muchos sistemas en América Latina en general están montados sobre estos conceptos. Entonces, cuando uno lo mira a nivel de escalas, de todas las cosas que podamos llegar a hacer, es que el desastre que se puede hacer en muchos sistemas industriales es increíble, por problemas de diseño. Y en general, en todos lados, digamos, ¿no? En Europa también, aquí también, digamos, ¿no? Pero bueno, en América Latina está potenciado por esto de los problemas de las compras. Cuando uno mira y empieza a entender cómo se empezaron a relacionar los sistemas industriales con los sistemas corporativos, es donde también tenemos que empezar a ver que hay más problemas todavía que los fabricantes industriales. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver que los componentes de campo, a través de esta escala, que es la escala de red normal, se empiezan a interconectar con sistemas industriales, digamos, con sistemas, corporativos de toma de decisiones, como un GD Edwards, un SAP, o una pantalla, lo que vos quieras, empezamos a ver que ahí tiene que haber un punto de conexión. Ese punto de conexión por red, por lo general, tiene diseños de este estilo. O sea, esto es un diseño gráfico, digamos, ¿no? Tranquilo. Tenemos una red corporativa, tenemos una red de supervisión donde tenemos algunos de los equipos y debajo de esto tenemos la red de control y operación, digamos, concretamente. ¿Qué es lo que ven a primera vista ahí? El punto de unión es un firewall, vamos a decir. El punto de unión es un firewall entre los dos. Claro, primer detalle que es importante, los protocolos que se hablan acá abajo no son los mismos que se hablan acá y no son los que entienden estos equipos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace para que esto pase? Se encapsula en protocolos de TCP/IP. Entonces, lo que hacen es encapsulan estos protocolos dentro de TCP y lo mandan por acá. Por lo cual, ¿qué hace este equipo con ese tipo de tráfico? Puede hacer dos cosas, o lo deja pasar o no lo deja pasar. Si lo deja pasar, de este lado podés ver todo el tráfico sin cifrar de los equipos que pasan por acá, digamos, ¿sí? Por lo cual podrías hacer lo que sea a través de ese encapsulamiento, ¿sí? Y si no lo dejas pasar, acá no tienes los datos de control, por lo cual va a venir el dueño de la empresa y va a decir, yo quiero los datos de control. Entonces le das on a la regla del firewall. ¿No? Esto es un esquema bastante sencillo. Es decir, que acá nos encontramos con un gran problema, que es que la mayoría de los equipos que tenemos para poner al día, hoy en día acá, son equipos que no soportan los sistemas industriales. ¿Existen equipos que soporten? Sí, existe. Por ejemplo, los firewalls de Tofino Networks existen hace un montón de años. Ahora, ¿hace cuántas empresas realmente lo tienen? Muy pocas, digamos, porque muy pocas entienden que esto es un problema, que no es una solución juntarlos nada más, ¿no? ¿Esto quiere decir que no hay que juntarlos? No, claro, no hay que decir eso, ni tampoco significa que nos tengamos que poner tristes, digamos, porque no vamos a encontrar soluciones, sino que lo que tenemos que entender es que el concepto de safety que manejan los sistemas industriales o las empresas industriales no es el mismo concepto de security que manejamos nosotros, sino safety, estamos hablando del riesgo de las vidas, por lo cual cada vez que diseñamos, si nosotros tenemos como objetivo ir hacia algo como esto, normalmente desde el lado de seguridad nos vamos a ir a algo más parecido a esto. ¿Por qué? No, porque tenemos visiones diferentes, porque tenemos problemas diferentes. Si yo analizo cuáles son las fallas de seguridad más comunes en los sistemas industriales, este es el ranking, el top 10. ¿Sí? Fíjense el primero. ¿Sí? Improper Restriction of Operation. ¿Sí?
¿Cuál es el segundo? Input validation. ¿Sí? ¿Cuál es el tercero? Patname, acceso a los directorios. ¿Sí? Todas estas vulnerabilidades, ¿hace cuánto existen en los sistemas de IT? Hace años. ¿Sí? Hace años. O sea que son problemas viejos en sistemas nuevos. Ese es el tema. Por lo cual, acá nos encontramos con un tema de cómo analizamos esto. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer algo que nosotros llamamos Shadow OT. Digamos, ¿sí? ¿Qué significa Shadow OT? Significa que es todos los equipos de operation que aparecen conectados a nuestras redes y nosotros no nos enteramos. ¿Por qué? Porque no tenemos control sobre eso. De hecho, algo que pasa bastante común y que es bastante interesante es que, por ejemplo, los equipos de operaciones, cuando alguien de operaciones lo monta con password por default, como hacíamos nosotros en IT hace años atrás. Bueno, como hacen algunos todavía. ¿Sí? Pero los montan con password por default y quedan así conectados. Usted me va a decir, me estás mintiendo, esas cosas no pasan. Yo les puedo asegurar que pasan. Y pasan cosas más curiosas todavía, como por ejemplo, la gente de operaciones arma un diseño, se lo presenta a la gente de IT, la gente de IT que no entiende nada de lo que hace la gente de operaciones le dice, no, esto no cumple con las reglas. Entonces usted lo mira y dice, bueno, lo hago igual pero no te lo cuento. Y lo montan igual. ¿Sí? O sea que no es que se ponen de acuerdo en un diseño mejor, etcétera, sino que simplemente lo hacen. Y ahí empezamos a tener problemas básicamente básicamente comunes. Por ejemplo, el del firmware con claves hardcodeadas es un problema que seguimos teniendo hoy en día. Es que yo agarro un PLC, agarro cualquier sistema embebido y lo analizo, seguro voy a encontrar una password en hardcodeada. Seguro. Seguro. Es sumamente común. Y desde el lado de aplicaciones empiezan a aparecer otros problemas. De hecho, por ejemplo, nos encontramos con diseños típicos, que no existe el Secure SDLC dentro de ninguna organización, de ningún fabricante. ¿Y por qué no existe? Porque no tienen ni idea qué es. O sea, no va a existir nunca eso en un fabricante de este tipo, de industrial. O va a faltar muchos años para que esto pase. Y pasa algo que es bastante interesante, que cuando uno mira y analiza, se empieza a encontrar con algunas cuestiones como, por ejemplo, la gente te dice, encontramos la forma de tirar un exploit contra el equipo y bypassear algo. Genial, no tenías que investigar mucho porque la mayoría de esos sistemas corren sobre un Windows XP, así que tenés un montón de exploits para tirarlo, digamos, no tenés que investigar sobre el sistema cada. ¿Sí? Y me dicen, bueno, pero es que si tuviese un firewall, etcétera, es que si tuviese un firewall no funcionaría la porquería esa. ¿Por qué? Porque el mismo fabricante, cuando vos te bajás un sistema, por ejemplo, un HMI, te dice, este HMI funciona en Windows XP, sin firewall, sin antivirus, sin IPS y sin actualizaciones. Y sin el Service Pack. Claro, sin Service Pack. Obvio, sí, corriendo como administrador por default. Vamos, ¿sí? Por si te quedaban dudas. Pero esto está, si ustedes buscan y se ponen a descargar HMIs en internet, está en las definiciones de los HMI. Que sean en un XP tiene una explicación. Tiene una explicación. ¿Qué es? Que muchos de los equipos industriales necesitan correr en tiempo real con el procesador. ¿Sí? El sistema operativo montado sobre el procesador lo que hace es evitar que el procesador corra en tiempo real, o sea, le agrega un delay. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron muchos fabricantes industriales? Encontraron la forma, en realidad es una DLL, modificarla y hacer que el equipo XP funcione como si fuera un RTO, como si fuera un equipo de real time. ¿No? ¿Sí? Y eso en Windows 7 y en adelante no se puede hacer. Entonces por eso es que muchos siguen fabricando para Windows XP. ¿Sí? Por eso es que hay tantos equipos, y va a seguir por un buen tiempo, habiendo tantos equipos de Sol. Pero sin ir más lejos, algo que es muy interesante es que si alguna vez leyeron la licencia de Windows XP, levanten la mano todos los que la leyeron. Así no se puede trabajar. Sí, en la licencia de Windows XP, la realidad, hasta incluso en la licencia de Windows Server, que es así la que llegó, en la licencia de Windows Server dice, esta licencia o este sistema operativo no está hecho para ser utilizado en sistemas críticos ni de real time. O sea, dice eso de la licencia. ¿No? Sí. Y en la mayoría de los sistemas industriales están montados sobre eso, a pesar de que la licencia dice que no. Digamos, esto significa que ahí hay un montón de problemas que son foco del mismo sistema operativo y que todas las aplicaciones que vos montes allá arriba, no importa lo que montes, van a tener problemas desde el sistema operativo. O sea que si no tenés un buen diseño de red y una buena protección de red, que es lo que vimos hace un ratito, estás perdido igual. Pero sin ir más lejos, y haciéndolo incluso hasta más básico todavía el análisis, pasan algunas cosas como interesantes. Hace unos años atrás hizo un proyecto llamado Proyecto Shine. ¿Escucharon hablar de esto? ¿No?
Shine era un proyecto que se hizo basado en Shodan. O sea, Shodan es un buscador de dispositivos en general, o sea, lo que hace es mapea todo internet en determinados puertos y graba los banners de respuesta de cada equipo, ¿sí? En vez de grabar, por ejemplo, como Google, toda la página, él graba la respuesta del encabezado, ¿sí? Entonces lo que hizo fue buscar sistemas industriales, los más comunes según su lista. Buscó en esos puertos, por ejemplo, el 161 para los Siemens, etc., ¿sí? Buscó todo eso y lo guardaron. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que encontraron más de 2 millones de equipos industriales conectados a Internet. ¿Sí? Casi nada. ¿Sí? El 30% en Estados Unidos de esos equipos. Y el 80% con direccionamiento IP dinámico. ¿Qué significa eso? Que tenían DHCP. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa lo mismo que yo les contaba hace un ratito, que el tipo de operaciones muy probablemente haya ido a decirle al de seguridad: mirá, compramos una turbina nueva, esta turbina cuesta 30 millones de dólares, una turbina gigante, ¿sí? Para una empresa hidráulica, por ejemplo, cuesta 30 millones de dólares. El que nos la vendió nos da soporte remoto, entonces para darnos soporte remoto nos dijo que conectemos el equipo a un puerto de internet y él se conecta y nos da soporte. Genial. El de seguridad de la compañía dijo: ni loco te doy acceso. O sea, no. Tiene que pasar por el firewall nuestro a través de la VPN, tiene que pedir una autorización a no sé quién, etcétera, etcétera. Entonces, el de operaciones lo miró con cara de: esto es mucho pedido, o sea, pero si se tiene que conectar y hacer una update nada más. ¿No? Entonces, hay una discusión, el de operaciones se da vuelta y poco convencido va a decirlo al fabricante: mirá, mire señor fabricante, yo entiendo lo que usted pide, pero el área de seguridad me pide que lo hagamos a través de la VPN. Y el fabricante le dice: yo lo hago con VNC, ¿sí? O con LogMeIn. El tipo dice: pero yo pagué 50 millones o 30 millones por esto. Y digo: ¿pero qué? El tipo lo hace por LogMeIn. Pero si no lo hago, no te doy soporte. Okay. Se da vuelta, va con el de seguridad de vuelta y el de seguridad le dice: no, otra vez, no te lo voy a dar, no lo voy a evitar porque las políticas que están firmadas por el CEO de la compañía dicen que no. El tipo dice: oye, no lo hagas, no te preocupes. Se va y llama por teléfono a un proveedor de internet y dice: disculpame, ¿cuánto me cuesta una DSL en mi casa acá? ¿Sí? Entonces le trae la DSL hasta la empresa, lo monta, lo conecta a internet y no hay firewall, no hay VPN, no hay absolutamente nada y aparece publicado en internet. ¿Sí? Esto que se están riendo, pues yo estoy contando gracioso, es triste porque pasa en serio. O sea, es así en casi todas las empresas. La mayoría de la gente de seguridad no sabe que estos equipos están conectados a internet. No tienen ni idea que están conectados a internet. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como no hay más relación, o sea, no te tengo que ir a ver nada, no te lo cuento. Digamos, ya tengo una DSL y no te lo cuento. ¿Y quién lo paga? Operaciones. ¿Por qué no puede pagar operaciones? Porque el core de una empresa industrial, ¿cuál es? ¿IT o OT? OT. ¿Qué opinas? OT, claramente. Operación. O sea que el área de operación es la que tiene plata encima. ¿Sí? De hecho, si uno se conecta y empieza a buscar en Shodan, fácilmente encuentra montones de equipos industriales sin siquiera saber marcas. O sea, sin siquiera saber modelos. Poner una marca y te tira todos los resultados que vos quieras. Y lo curioso es que muchos de estos equipos, ¿sí? Te los da con todos los datos, etcétera, etcétera, tienen interfaces web. O sea que cuando vos te conectas ahí, te pide un usuario y una password. ¿Sí? Imagínense que, por ejemplo, cuando te conectas tienen password complejas, como por ejemplo hay un sistema que no voy a decir cuál, pero el sistema tiene por nombre de usuario el nombre de la marca y por password 100, el numerito 100, o sea, complejo, 100, 100. ¿Así? Esa es la password compleja que tiene. ¿Y cómo hago yo para encontrar todos esos sistemas industriales? Y le pregunto a Google. Default password para un HMI, ahí tienen. Default password de los equipos. ¿Sí? O sea que en realidad el atacante tiene todas las ventajas del mundo, porque nosotros seguimos haciendo cosas tontas. ¿Fue el único proyecto? No, hay un montón de otros proyectos. Hubo un proyecto que se llamó Robust, que lo que hizo fue análisis de implementación de un protocolo específico, que es el NP3, y agarró todos los dispositivos que utilizan ese protocolo, sistemas industriales, y hizo un análisis de seguridad. Y sobre eso descubrió que todos son vulnerables salvo dos. Todos tienen vulnerabilidades salvo dos. Hubo otro proyecto, se llamó Basecamp,
que dijeron, ok, vamos a dividir esto y vamos a concentrarlo, porque por ahí en protocolos andan mal, pero en el resto quizás los sistemas industriales están mejor. Y dijo, vamos a poner varias capas, por ejemplo, el firmware, el diseño de la lógica, si tienen backdoors o no, si se lo puede fusear o no, si tiene interfaces web sin protección, etc. Y la pantalla es bastante alentadora, ¿no? Todo negativo, ¿sí? O sea, claramente hay muchos problemas. Esto nos lleva a una gran conclusión. Es que hay gente buena del otro lado del mundo. Porque si quisieran atacar a todos los sistemas industriales con la cantidad que hay publicado, estaríamos destruidos. ¿Sí? O sea, claramente esto significa que todavía no hay tantos malos, gracias a Dios, del otro lado. ¿Sí? Claramente cuando un atacante encuentra una forma de entrar, esto se descontrola, vamos a decir, porque puede tener miles de alternativas más y mientras vos estás preocupado por algo que está pasando, puedes tener montones de situaciones más dentro de tu red industrial. Si uno se para y empieza a analizar cuáles son las problemáticas típicas, la primera problemática típica sobre la cual yo trabajo o la que hago mención siempre es el conflicto entre las áreas, el conflicto entre las áreas de IT y las de operaciones, ¿sí? En donde la respuesta típica, o lo que uno escucha en las reuniones son: vos no te metas en mi trabajo, yo sé hacer lo que yo sé hacer, yo sé sobre operaciones, vos de IT, vos de OT no entendés nada, y el de IT dice: no, pero vos de tecnología no sabés nada. Pero son dos áreas de tecnología que hablan, pero que manejan cosas diferentes, conceptos diferentes. Por el otro lado, tenés un tema que es típico, la producción versus la actualización. Vos vas, en la IT, ¿cuál es el discurso típico? Tenés que tener tus equipos actualizados. Y el de OT te dice: yo no lo puedo parar, no puedo parar la producción. Bueno, pero lo tenés que actualizar. ¿Cuándo? No sé, a la noche. El equipo corre las 24 horas. Entonces, y te vas quedando sin respuesta porque decís: ¿qué le digo a este maldito? No sé. Y el qué le digo a este maldito en realidad es el resultado de una pelea absurda, ¿sí? Porque es no ponerse de acuerdo, es buscar quién tiene la razón nada más en todo esto. El problema es que no se presta atención a las interfaces y los nexos entre las personas son los que se cortan. ¿Por qué? Yo siempre digo lo mismo, porque los que trabajan en seguridad o en IT toman las decisiones desde un escritorio, pero muy pocas veces van a ver una planta realmente cómo se trabaja. ¿Sí? Entonces, si vos querés tomar decisiones de cómo alguien que está en el medio del campo tiene que trabajar, o en el medio de la planta tiene que trabajar, andá una semana a la planta a hacer su trabajo. Andá a mirar cómo trabaja y ahí vas a entender qué decisión podés operar, digamos, ¿sí? Porque es muy fácil decidir desde atrás del escritorio, pero cuando ves y te das cuenta que no te dan las manos y no puedes hacer las cosas, ahí empieza a cambiar. Por ejemplo, una regla típica de seguridad es: vamos a ponerle que a los 5 minutos de que no toque la computadora le aparezca el screensaver, ¿sí? Con password. Entonces vos decís: es una medida normal. Sí, para alguien que está todo el día atrás del escritorio es normal. O sea, si te aparece 5 minutos, está bien, te levantaste, fuiste al baño, que te aparezca. Pero en la planta te levantaste a agarrar un papel, screensaver, maldito screensaver. Te llaman por teléfono, te das vuelta, screensaver. Otra vez el screensaver, ¿sí? Que no sería lo grave. Lo más grave es alarmas. Como se prenden luces rojas, la planta va a explotar y vos corriendo: uy, la password, ¿cuál era la password? Y ahí empezás con problemas. Son sistemas, son situaciones que desde atrás de un escritorio no contemplás, que pueden ocurrir y que pueden necesitar reacciones mucho más rápidas. Por eso hay que pensar en modelos diferentes del trabajo. Por eso una de las cosas que yo siempre marco es que lo importante es la formación y capacitación. ¿Para quién? Para los dos. Para las dos áreas. La gente de operaciones le tiene que explicar qué es lo que hace a los de IT, los de IT le tienen que explicar qué es lo que hacen a los de OT. Los dos trabajan con tecnología, sí. Los dos saben un montón de tecnología, sí, pero de diferentes tecnologías. Entonces es bueno que hablen entre sí y que se pongan de acuerdo sobre qué es lo que tienen que hacer y demás. Desde la óptica del atacante, o mejor, desde la óptica de la capacitación, ¿es importante que ellos conozcan cuáles son los vectores de ataques? Sí, claro, es importante, porque en realidad cada uno de los vectores de ataque que nosotros vamos a mirar
son situaciones diferentes. Por ejemplo, ¿cuáles son las más comunes sobre todo esto? Lograr acceso físico es lo básico. ¿Sí? O sea, si yo logro acceso físico en una PC, sabemos que ya la guerra está casi ganada. En un sistema industrial pasa exactamente lo mismo. En teoría. ¿Por qué? Digo en teoría. Yo una vez estaba trabajando con un auditor, ¿sí? Un auditor de un equipo que habíamos conformado para hacer un análisis de seguridad en una planta, una petrolera en particular. Yo hacía toda la parte técnica, el auditor hacía la auditoría. ¿Sí? Entonces el auditor pasa por la planta y dice, acá hay un botón rojo que dice solo en casos de emergencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace ese botón rojo? Detiene la planta. ¿No? Frena todo. Entonces él dijo en su informe, el botón rojo está a manos de cualquiera que esté en la planta. O sea, cualquiera que esté en la planta podría apagar la planta. Suena trágico, ¿no? Suena mal. ¿Sí? La respuesta de ese informe decía, si no estuviera a manos de cualquiera, moriríamos todos. Tiene que estar a manos de cualquiera ese botón. ¿Sí? O sea, el problema, ¿cuál era? ¿Era el botón? No, era quienes estaban en esa zona. O sea, tenías que ver los controles más lejos de esa zona, no los controles más cerca. A diferencia de IT, cuando uno encara un problema o un problema técnico, trata de llegar lo más cerca posible del origen del problema. ¿No? O sea, nos vamos encerrando hasta lo más cercano. Entonces vas poniendo controles cada vez más del lado de donde se puede originar el problema. Por eso trabajamos con los endpoints, con los DLPs, etc. dentro de una PC. Por eso trabajamos desde el lado del servidor para un montón de soluciones de servidor. Por eso en la red un montón de problemas o de soluciones para equipos de red o ataques de red y demás. Pero en un campo de operaciones no puedes ir tan al detalle, porque si vas tan al detalle la operación se para. Entonces tenés que alejarte más y ser más macro para ese análisis. Entonces tenés que tener una mirada diferente. Por eso es que si bien este es un vector de ataque, es un vector de ataque que lo tengo que contener de una manera diferente. Los equipos, RTU, etc., es uno de los lugares donde más hay puntos de compromiso. Es decir, si uno analiza la mayoría de los ataques industriales que hay hoy en día, pasan por interceptar señales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se mandan por protocolos sin cifrar y porque se dejan en cualquier lado. Se meten una RTU en cualquier lado. Entonces va alguien con una camioneta, se para al lado y nadie se da cuenta que estaba esa camioneta ahí. ¿No es así? O sea, son fáciles. Por el otro lado tenemos los sistemas operativos. Como es habitual encontrar Windows XP, el atacar un sistema operativo es lo más fácil, por lo cual los controles deberían ser sobre el sistema operativo. Pero acá pasa lo mismo que decía antes, pero más lejos. O sea, no puedo proteger el endpoint, no puedo proteger el sistema operativo, por lo que conté antes. Entonces tengo que proteger desde todo lo que llega hasta ese equipo. Tengo que asegurar que la información que le llega a él es información que sea saneada, digamos así. Fallos de seguridad como en cualquier otra aplicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los HMI, al fin y al cabo, ¿saben en qué están hechos la mayoría de los HMI? De las consolas HMI. En Java. ¿Sí? O sea, la mayoría están hechas en Java. Si ustedes miran las vulnerabilidades de los 2 últimos años, la mayoría es que fue. ¿Sí? Exactamente. Entonces, claramente ahí tenemos un montón de problemas de seguridad desde la construcción en la que está hecha. Pero si yo me paro ahí, y me paro un poquito antes de eso, ni siquiera me importa la tecnología. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los sistemas HMI no tienen control de privilegios. O sea que en realidad vos te muestras una pantalla y desde esa pantalla puedes saltar a otra como otra persona. ¿Cómo? Cambiando el ID en la URL. O sea, ataques tan sencillos, tan básicos, que eran históricos, acá siguen pasando. Porque la gente que desarrolla para esos sistemas, las aplicaciones industriales, no viene de la escuela de los ataques web o de los ataques comunes dentro del mundo de IT. Entonces seguimos teniendo eso. La parte de los protocolos, que ya lo mencionamos, y por el otro lado la parte de las personas, porque la gente sigue pensando que acá no pasan problemas, que acá no hay problemas en el sistema industrial. ¿Qué puede pasar con un Arduino? ¿Qué puede pasar con una Intel? ¿Qué puede pasar? ¿Sí? O sea, montones de cosas pueden pasar. O sea, hay montones de formas de atacarlos. Sin embargo, hay muchos que confunden esto con el concepto de ciberdefensa. Es decir, que mucha gente lo que piensa es que cuando hablamos de seguridad industrial estamos hablando de defensa nacional. Y la verdad es que no. O sea, la verdad es que puede pasar, pero puede pasar que no. Hay un montón de sistemas industriales que son atacados, pero nada tiene que ver con sistemas de defensa o con sistemas o que tengan que ver con infraestructuras críticas. O sea, una cosa es la infraestructura crítica, que es lo que soporta a una nación, son las infraestructuras que soportan que dan servicio a una nación, y otra cosa es una industria. Yo tengo una empresa que fabrica lápices, y alguien hace un ataque a eso, va a romper mis lápices, no va a romper nada de la nación, ¿no es así? Pero la óptica del paranoico, como la que vimos hoy, nos hace perder los estribos con respecto a qué control voy a aplicar.
O sea, yo tengo que aplicar controles para lo que estoy analizando. Por eso tengo que entender y priorizar los temas. ¿Por qué digo esto? Hace un tiempo atrás, dando una charla en una empresa esta así eléctrica, en realidad habíamos hecho un informe, habíamos hecho un análisis contratado por ellos, e hicimos un informe de todos los tipos de ataques que podían tener esa planta. Era un informe de cerca de las 420 hojas. Tenían montones de agujeros de seguridad por todos lados. Claro, nosotros estábamos contentísimos porque el resultado era genial, era un libro así, de vulnerabilidades, ¿no? Cuando se las vamos a contar, nos dicen, ok, el resumen ejecutivo, cuéntenselo al CEO de la compañía. Entonces fuimos, y el CEO de la compañía, un señor de cabello blanco, largo, nos miraba así atento, diciendo, no entiendo nada de lo que estás diciendo. ¿Sí? Pero yo trataba de explicárselo didácticamente y explicarle todos los problemas y de que les podrían ocasionar un gran problema de seguridad que podría cortar la luz en todos los servicios que ellos tienen, etcétera, etcétera. Y él me dijo, ¿sabes qué, Claudio? Tenés razón, todo lo que estás diciendo es cierto, pero nosotros tenemos problemas más importantes que el tuyo. ¿Qué? ¿En serio? Digo yo, sí, claro. Tenemos cosas como estas en nuestras redes. Entonces es más probable que nuestros incidentes de fallas de energía ocurran porque alguien se llevó puesto un poste de eso con el auto, que porque venga un ciberatacante de no sé dónde de la luna a destruirnos los sistemas. Yo me lo quedé mirando y dijo, ¿sabe qué? Tiene razón. ¿Por qué? Porque tienen transformadores viejos hechos con PVC que no se actualizan hace 14 años, porque tienen un montón de otras fallas industriales mucho más graves que el sistema de un ataque, de un ciberataque. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que no tenga que atender los ciberataques? No, significa que hay que saber priorizar. Y el saber priorizar también estamos nosotros cuando somos los que damos los consejos. O sea, yo no puedo poner todo como que es lo más crítico del mundo si no entendí que ellos tienen problemas que son realmente críticos. O sea, que no me van a poder prestar atención. ¿Sí? Que yo intento poner un control, pero ese control en realidad puede entorpecer la operación real. Eso puede provocar que alguien se muera, no por el ataque, sino por mi control. ¿Sí? Entonces tengo que entender bien cuál es la necesidad. Y esto creo que es uno de los mayores riesgos o los mayores retos, no riesgos, dentro de lo que es seguridad en plantas industriales. Porque de estas cosas hay montones que van a encontrar por miles de lugares. Estas son fotos reales, ¿sí? Cerca de mi barrio. Hay fotos reales. Y de hecho, sabemos que es muy bonito cuando los sistemas funcionan solos. Como este, que por ejemplo fue el primer avión aterrizado a control remoto, ¿sí? Sin pasajeros. Ese es el momento en que muchos dijeron, perdí el trabajo. ¿No? A ver, todos somos conscientes que desde el lado industrial hay un montón de fallas que pueden pasar. Desde el lado de seguridad, modificando parámetros, pueden pasar un montón de cosas. Por eso cuando alguien habla sobre exploit a sistemas HMI, yo miro y escucho muy atentamente la charla, porque los pruebo, porque uso esas herramientas, porque construimos exploit, etc. Pero también me doy cuenta que hay una parte que no entendemos. Esos HMI, son interfaces humanas. Es decir, que en realidad, detrás de eso hay un sistema con PLCs, etcétera, que son los que tienen la inteligencia. Yo desde el HMI puedo modificar cosas. O sea, puedo, por ejemplo, subir un potenciómetro, cambiar la temperatura de una pecera o hacer lo que yo quiera. Pero eso no quiere decir que realmente del lado de atrás ocurra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque del lado de atrás, si está bien hecho, eso podemos discutir en otra charla, si está bien hecho, ¿qué es lo que debería pasar? Es que alguien detecta que hay una variación de temperatura muy alta que no es normal, entonces el PLC lo frena directamente. Dice, no es normal que bajes 20 grados la temperatura o subas 20 grados la temperatura, si no todos los PLC se darían vuelta. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, digamos, claramente hay un control tecnológico, no sobre una interfaz web, sino sobre los controladores lógicos que están detrás. Digamos, ¿sí? Entonces, que haya una vulnerabilidad en un sistema o en una interfaz no necesariamente implica el riesgo del otro lado, pero a veces sí. A veces esos controles técnicos no están del otro lado y el modificar ese potenciómetro jugando hace que eso genere un caos. Por eso cuando alguien habla sobre un exploit, sobre un ataque industrial, etcétera, basado en un exploit, yo siempre le digo, hay que entender la arquitectura que está detrás, no solamente entender la interfaz que vamos a estar mostrando, digamos, que pueden haber miles de variaciones. Y desde el lado de las empresas, yo hago una comparación muy típica con este video, digamos, ¿no? Al que le gusta el fútbol.
Qué difícil pegarla así, ¿no? A ver, uno cuando mira este video y yo le pregunto a la gente, ¿qué es lo que más te llama la atención del video? El error, te dicen, ¿no? Claro, ¿el error de quién? Del jugador, porque le pegó así de mal. Pero ¿de quién fue el error primero? El portero. El portero cometió el error que provocó esto. Nosotros en las empresas, cuando tenemos sistemas industriales, normalmente somos como el portero. Cometemos un montón de errores y tenemos delanteros muy malos del otro lado, que por suerte no nos atacan, ¿sí? O nos enteramos. El tema es que nosotros debemos dejar de ser tan afortunados con respecto a esos delanteros y tenemos que diseñar mejor la seguridad. Para eso hay montones de estándares, montones de documentos y demás que se van haciendo y hay montones de revisiones que trabajan para que estas cosas pasen. Lo importante de todo no es que exista o no exista material, existan o no existan herramientas. Lo importante es que exista relación entre las áreas, ¿sí? Si las áreas de IT y las áreas de OT se llevan mal, esto no se va a corregir nunca. La única solución que hay para todo esto es que las áreas de IT y las de OT se capaciten mutuamente y sepan que trabajan en un mismo equipo, en una misma empresa y trabajen los dos para adelante, ¿no? En base a eso, en base a cualquiera de los estándares que están acá. Si tienen alguna duda, quieren preguntarme algo. Si no, cierro con la frase de siempre, la de Einstein, que dice: todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. La uso en cada charla, así que los que estuvieron a la mañana la escucharon también. Así que bueno, gracias, y si tienen dudas, aquí estoy para responder.